Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Como siempre, espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de energía positiva y buenas vibras. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, y a mí también. Vamos a hablar de chismes, sí, de ese chismecito jugoso que tanto nos gusta, pero ojo, desde una perspectiva analítica y con mucho respeto. En específico vamos a explorar las declaraciones, o mejor dicho, las posibles opiniones de Nilperi Sainkaya sobre la famosísima pareja, o expareja, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sé que este tema ha generado muchísimo revuelo y controversia en redes sociales, y quería compartir con ustedes mis reflexiones al respecto. Antes de que sigamos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo contenido fresco, divertido y sobre todo, lleno de amor para ustedes. Y bueno, ahora sí, manos a la obra. Como saben, Nilperi Sainkaya es una actriz turca muy talentosa y respetada, conocida por su trabajo en varias series de televisión exitosas. Ha compartido sets de filmación con Hande Erçel en varias oportunidades, y su relación, al menos públicamente, siempre ha parecido ser muy cordial y amigable. Sin embargo, el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas y muchas veces, las relaciones entre colegas pueden ser más complejas de lo que aparentan. Ahora, pongámonos en contexto. Kerem y Hande, como ya sabemos, fueron la pareja del momento gracias a su protagónico en la exitosísima serie, Senkalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países de habla hispana. Su química en pantalla era innegable, y esa química se trasladó a la vida real, enamorando a fans de todo el mundo. La noticia de su relación causó furor, y cada publicación, cada foto, cada interacción entre ellos se convertía en noticia viral en cuestión de segundos. Eran la representación moderna del cuento de hadas, el príncipe y la princesa sacados de la pantalla y materializados en la vida real. Las revistas de moda, los programas de farándula, los canales de YouTube, todos, absolutamente todos, querían una exclusiva de la pareja del momento. Pero como suele suceder en muchas ocasiones, las relaciones no siempre duran para siempre. Y la relación de Kerem y Hande llegó a su fin. La noticia de su separación golpeó muy duro a sus fans, que aún tenían la esperanza de verlos juntos para siempre. A partir de ese momento empezaron a surgir rumores, especulaciones y todo tipo de teorías sobre los motivos de su ruptura. Y obviamente el nombre de Nilperi Sainkaya empezó a sonar en algunos círculos, tratando de averiguar cuál era su opinión sobre todo este drama. Y aquí es donde entramos nosotros, los chismosos profesionales, a analizar la situación. A ver, seamos honestos, es difícil saber con certeza qué piensa Nilperi realmente sobre Kerem y Hande. No ha hecho declaraciones públicas explícitas sobre el tema, y es comprensible. Meterse en medio de un chisme de este calibre puede traerle más problemas que beneficios. Pero a través de sus redes sociales, sus interacciones con otros actores y actrices, y algunas declaraciones sutiles que ha hecho en entrevistas, podemos intentar hacernos una idea. Es como intentar armar un rompecabezas con piezas faltantes, donde la imagen final nunca estará del todo clara, pero podemos hacernos una idea general. En primer lugar, es importante recordar que Nilperi es una profesional. Ha trabajado en la industria del entretenimiento durante muchos años y sabe cómo manejar las relaciones públicas. Es poco probable que diga algo que pueda perjudicar su carrera o dañar su imagen. Además, como amiga y colega de Hande, es probable que sienta cierta lealtad hacia ella, y no quiera alimentar rumores o controversias innecesarias. En el mundo del espectáculo, las relaciones son un activo valioso, y mantener la cordialidad y el respeto entre colegas es fundamental para asegurar una carrera exitosa y duradera. Dicho esto, podemos observar algunas pistas que nos pueden dar una idea de su opinión. Por ejemplo, Nilperi ha seguido apoyando a Hande en sus proyectos profesionales después de la separación. Ha comentado en sus publicaciones de Instagram, ha asistido a eventos donde Hande ha estado presente, y ha demostrado públicamente su admiración por su trabajo. Esto podría interpretarse como una señal de apoyo incondicional a su amiga en un momento difícil. En un mundo donde las apariencias a menudo lo son todo, este tipo de gestos públicos de apoyo pueden ser muy significativos. Demuestran que a pesar de la tormenta mediática, la amistad y la lealtad siguen siendo importantes. Por otro lado, no hemos visto a Nilperi interactuar mucho con Kerem desde la separación. Esto no significa necesariamente que tenga una mala opinión de él,
pero sí podría indicar que su relación es más distante o que prefiere mantenerse al margen de cualquier controversia relacionada con él y Ande. Quizás Nilperi considera que, dada la delicadeza de la situación, lo más prudente es evitar cualquier tipo de interacción que pueda ser malinterpretada o utilizada para alimentar aún más los rumores. Es una estrategia comprensible teniendo en cuenta la intensidad del escrutinio público al que están sometidos Kerem y Ande. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que Nilperi es una persona muy reservada. No suele hablar de su vida personal en público, y es probable que tampoco comparta sus opiniones más íntimas sobre otras personas. Por lo tanto, es posible que tenga una opinión muy definida sobre Kerem y Ande, pero que prefiera mantenerla para sí misma. Esta discreción es una cualidad muy valorada en el mundo del espectáculo, donde la privacidad es un bien escaso y la tentación de compartir detalles íntimos para generar titulares es constante. Nilperi, al optar por el silencio, demuestra un gran respeto por la privacidad de sus colegas y por la suya propia. Ahora bien, profundicemos un poco más en las posibles razones detrás de esta discreción. ¿Podría ser que Nilperi, como amiga de Ande, se siente en una posición incómoda para opinar sobre la ruptura? Quizás conoce detalles que no puede revelar públicamente por respeto a la privacidad de ambos. ¿O tal vez simplemente prefiere evitar meterse en un conflicto que no le concierne directamente? Todas estas son posibilidades válidas, y es probable que la verdad se encuentre en una combinación de todos estos factores. Además, no podemos descartar la posibilidad de que Nilperi tenga una opinión neutral sobre la ruptura. Quizás considera que se trata de un asunto personal entre Kerem y Ande, y que no le corresponde a ella opinar al respecto. Esta postura, aunque menos jugosa para nosotros los chismosos profesionales, es quizás la más sensata y la que mejor refleja la madurez y el respeto que Nilperi ha demostrado a lo largo de su carrera. En resumen, es imposible saber con certeza qué piensa Nilperi Sainkaya sobre Kerem Bürsin y Hande Erçel. No ha hecho declaraciones públicas explícitas sobre el tema, y es probable que prefiera mantenerse al margen de cualquier controversia. Sin embargo, a través de sus interacciones en redes sociales y sus declaraciones sutiles en entrevistas, podemos intuir que siente un gran apoyo y lealtad hacia Ande, y que prefiere mantener una distancia prudente con respecto a Kerem. Es como leer entre líneas en un libro complicado, donde la verdad se esconde detrás de las palabras y los silencios. Pero bueno, al final del día, todo esto son especulaciones. Lo importante es recordar que todos tenemos derecho a nuestra privacidad, y que no debemos juzgar a las personas basándonos en rumores o chismes. Kerem y Ande son dos personas talentosas y exitosas, y merecen respeto y consideración, independientemente de su relación personal. Y lo mismo aplica para Nilperi, quien es una actriz increíble que merece todo nuestro respeto y admiración. Su talento, su profesionalismo y su discreción son cualidades que la distinguen en un mundo donde la fama y la atención mediática a menudo eclipsan la verdadera valía de las personas. Espero que este análisis haya sido de su agrado. Sé que es un tema que genera mucha pasión y debate, y me encantó compartir mis reflexiones con ustedes. Es como si hubiéramos estado sentados juntos tomando un café y desmenuzando los detalles de este chisme jugoso, pero siempre con una actitud respetuosa y analítica. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos abordado. Hablamos de la relación entre Nilperi Sainkaya, Kerem Bürsin y Hande Erçel, explorando las posibles opiniones de Nilperi sobre la famosa expareja. Analizamos sus interacciones en redes sociales y sus declaraciones sutiles en entrevistas, tratando de descifrar qué podría estar pensando realmente. Finalmente, recordamos la importancia de respetar la privacidad de las personas y de no juzgarlas basándonos en rumores o chismes. En definitiva, hemos intentado desentrañar un misterio sin caer en la trampa del sensacionalismo y la difamación. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí, y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Ustedes son mi motor, mi inspiración y la razón por la que me levanto cada día con ganas de compartir mis ideas y reflexiones con el mundo. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Nilperi, Kerem y Hande? ¿Creen que Nilperi tiene una opinión formada sobre la expareja? ¿O prefieren pensar que simplemente se mantiene al margen de cualquier controversia? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Su opinión es muy valiosa para mí y me ayuda a mejorar cada día como creadora de contenido.
Y para finalizar, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a esta comunidad, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo seguir trayéndoles contenido fresco, divertido y sobre todo, lleno de amor. Les mando un abrazo gigante lleno de amor y energía positiva. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.